y conoceréis la verdad, y la verdad os hará Pero libres. el Señor nos ha mirado, el Señor nos ha escogido. La verdad que liberta. A continuación, escuche el poderoso mensaje de la palabra de Dios en los labios del pastor Abel García. Si tú crees, dale su gloria. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y en esta mañana vamos a estar mirando y hablando acerca de mitos navideños. Gloria al Señor. Mitos navideños. Gloria al Señor. Y ya vamos a estar hablando un poquito más acerca de a qué nos referimos con esto. Amén. Pero vamos a leer, gloria al Señor, ya que vamos a estar hablando de la Navidad. Queremos también hablar de cuál es la verdadera Navidad, ¿verdad? Y es importante que hagamos distinción entre lo que el mundo practica y la celebración cristiana. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así, Lucas capítulo 2, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Gloria al Señor. Y pídale al Señor que le hable a su vida. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable en esta mañana? Usted tiene ese deseo, dígaselo al Señor. Señor, háblame. Padre bueno y Dios de la gloria, estamos ante tu presencia, agradecidos, Señor, por todo el tiempo que nos has regalado, desde la madrugada, que en ayuno y oración tu pueblo ha estado reunido en este lugar. Señor, sabemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna para nuestras vidas. Y por eso imploramos, Señor, que tú nos hables, nos ministres con esa unción de tu Espíritu Santo, de la manera que tú sabes hacer, Señor. Si hubiera algún enfermo mientras predicamos tu palabra, yo te pido que tú sanes al enfermo, restaures al caído, le des vista, Señor, a los ciegos, abras el entendimiento del que está confundido y permite, Dios mío, que tu iglesia pueda entender tu palabra y entender la verdad que la misma nos ofrece. Señor, todo esto te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento dando gloria a Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos varios temas que queremos tocar en esta mañana. Por eso hemos preparado esta presentación para ayudarnos, ¿verdad?, a poder seguirlo. Gloria al nombre del Señor. Y quería compartir esto con ustedes también. Gloria al nombre del Señor. Podemos pasar ahí al siguiente. Tenemos varias prácticas de la celebración navideña que muchos han llamado paganas, ¿verdad? Estas es algunas de ellas que queremos mirar hoy.
Y que personas, yo quiero pedirle algo a ustedes antes de continuar, que si usted tiene alguna idea que ya ha aprendido acerca de la celebración de la Navidad y particularmente la celebración el 25 de diciembre, que usted mantenga una mente abierta, ¿verdad? Y esté dispuesto a aprender. ¿Cuántos quieren aprender en esta mañana? Amén. Porque quizás muchos de ustedes han escuchado algunas de estas ideas. Inclusive he tenido experiencias de personas que no celebran la Navidad y son cristianos y dicen que la Navidad es pagana, que inclusive cuando usted le menciona un verso bíblico, dicen eso es paganismo. Usted les menciona los versos bíblicos acerca de la Navidad y es como que se les olvidó que eso está en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Que el nacimiento de Jesucristo está narrado en las Sagradas Escrituras. Y hay tanto rechazo, ¿verdad? A lo que han considerado, por lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Algunos libros y documentales que han salido acusando a la iglesia de adoptar prácticas paganas y mundanas como prácticas cristianas. Amén. Y vamos a mirarlas. El primero de ellos, le puse ahí varias. El primero que vamos a mirar es el de la fecha. Lo pueden ver allí, el 25 de diciembre, según el mito. Por eso lo he presentado como un mito. El 25 de diciembre es una fiesta pagana. Amén. El 25 de diciembre es una fiesta pagana. Entonces, presentan como evidencia de esto, algunos quizás habrán escuchado acerca de una fiesta practicada en Roma llamada Saturnalia, ¿verdad? La fiesta de Saturnalia, y usted puede ver allí, hay una imagen que aparece allí a la mano derecha, que es el calendario filocaliano. Amén. No quería decir eso mal. El calendario filocaliano es un documento muy antiguo, del año 354 aproximadamente. En el año 354, este calendario es el calendario más antiguo que menciona la celebración, o que algunos dicen que menciona el 25 de diciembre como siendo el día del sol invictus o el sol invicto, ¿verdad? Y que también menciona Saturnalia. Ahora, de la Saturnalia se sabe bastante porque se han guardado varios récords acerca de las prácticas de Saturnalia, que incluían actos inmorales, de hecho, para esta fiesta pagana. Pero interesantemente, la Saturnalia se celebraba no el 25 de diciembre, sino comenzó el 17 de diciembre, y más adelante, durante la República Romana, más tarde, que eso fue alrededor de los años 500 y aún después, se celebraba desde el 17 hasta el 23 de diciembre. Es decir, que nunca llegó a practicarse la Saturnalia el mismo 25 de diciembre, para empezar allí, ¿ve? Y nunca hubo una conexión entre esas dos. Lo otro es este sol invicto. No se me adelanten, todavía estamos en el anterior. Amén. El sol invicto, que es el que aparece en este calendario filocaliano, en realidad en ese calendario no menciona sol invictus. En realidad
cuando usted usted puede buscar este calendario, que es el documento más antiguo que, según algunos historiadores, menciona el sol invicto. Ese calendario dice dos palabras el 25 de diciembre. Dice, la palabra es natalis, que significa nacimiento. Y lo segundo que menciona es invictus. ¿Ve? La palabra invictus no era el nombre del Dios, es más bien un adjetivo, ¿verdad? Es un adjetivo que fue usado por muchos personajes romanas en la antigüedad. Es un adjetivo o un título que se le daba, por ejemplo, a un general que salía a la guerra y ganaba hasta que tuviera su primera pérdida. ¿Ve? O sea, mientras estuviera invicto, a ese general se le llamaba el general fulano invictus. ¿Ve? Inclusive muchos emperadores, como Aureliano, como aún el emperador Agustino en un tiempo, también se hizo llamar invictus. ¿Se da cuenta? Pero sí hay un personaje de la mitología romana que se llamaba Sol, que se usaba, era el dios o un dios del sol, ¿verdad? Y el culto a ese dios Sol, las carreras y los sacrificios que se presentaban eran, y aún esto aparece en el calendario filocaliano. En ese calendario aparecen las celebraciones de este Sol Invictus en el mes de agosto, desde el día 17 hasta el 19. Entonces nos damos cuenta que hay mucha conjetura para tratar de obligar a que esa fecha, ¿verdad?, no sea la de el nacimiento de Cristo. Yo no estoy aquí para convencerle de que el 25 de diciembre es el día definitivamente en que nació Jesucristo. Otro argumento que algunos usan es refiriéndose a los pastores. No sé cuántos han escuchado eso alguna vez, de personas que argumentan de que no podía ser el 25 de diciembre. Mencionaba la semana pasada un poquito acerca de eso, que no podía ser el 25 de diciembre porque el 25 de diciembre hace mucho frío, y que no puede ser que los pastores estén cuidando las ovejas un 25 de diciembre bajo ese frío invernal. Tengo algunas preguntas que yo haría en respuesta a ese concepto, ¿verdad? Mi primera pregunta es: ¿cuál es la temperatura en Belén de Judea el 25 de diciembre? Esa sería mi primera pregunta. Porque yo he escuchado a personas decir: es que en el final de diciembre en Belén hay un frío de 20 y pico bajo cero. Y he escuchado a personas repetir esos datos como si fueran datos reales, sin que se verifique. Pero usted puede ir ahora mismo en su teléfono y puede buscar cuál es la temperatura en Belén. Y puede inclusive poner ahí cuál era la temperatura en Belén el 24 de diciembre el año pasado, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Y usted va a ver una temperatura que es igual a la que tenemos acá nosotros. Que tampoco en Belén hay nieve. En el norte de Israel cae un poco, ¿verdad? Pero ahí en Belén, que está en el sur, no hay nieve. No hay ese frío tan fuerte, gloria al Señor, como veríamos por allá por Nueva York o por Canadá,
¿verdad? Los hermanos que han vivido allá en Massachusetts. Gloria al nombre del Señor. En Alaska, la hermana Carmen que estuvo por allá en Alaska un tiempo. Gloria al nombre de Cristo. Ese frío de Alaska es un frío diferente. Ahí sí, si usted me dice que no quiere salir porque es 25 de diciembre y hace mucho frío, yo se lo creo, pero acá en la Florida gloria a Dios. Y es una época, es un ambiente, un clima templado. No hay tanto frío. Pero supongamos que haya frío o mucho frío. Hay un poco de frío, no es que no, un poco de frío. ¿Perdón? Está 10 grados allá. 10 grados centígrados o verifique que no sean 10 grados, porque creo que son Celsius lo que apareció allí. Pero mire esto, hermano. 10 grados Celsius son como 44 en Fahrenheit para los americanos. ¿Ve? 10 grados en Celsius no son muy fríos. Ahí me están verificando. Ya ve que vivimos en esta era de la tecnología, que uno puede decir algo aquí y cualquiera con ese teléfono puede verificar lo que estamos diciendo. Por eso queremos tener cuidado de hablar lo que es correcto y no de repetir algo que alguien haya dicho sin verificarlo, hermanos. Amén. Y es importante que tengamos, eso no es algo malo de que usted dude de mí. Yo no me molesto con que usted verifique lo que yo le estoy hablando acá hoy. Usted hágalo para que su fe esté más fortalecida en la verdad y no en simplemente las palabras o una respuesta emocional que usted haya recibido. Amén, hermanos. Ahora, aún con el frío que haya, mi pregunta es que cuando en un lugar hay personas que cuidan ovejas, ¿acaso en el invierno ya no hay que cuidarlas? ¿Verdad que hermano? Hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas en el invierno. Si no, vaya y pregúntele a Jacob. Mire, esto es tremendo, hermanos. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. Ustedes conocen la historia de Jacob, ¿verdad? Porque Jacob, cuando salió de su casa y llegó a la casa de Labán, estuvo allí trabajando 20 o 21 años cuidando las ovejas de Labán. Ahora, en ese tiempo Dios lo bendijo, ¿cierto? Mire, Labán vivía en Mesopotamia, muy al norte de Israel. Y dice, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Usted lo ve allí, que él dice, los cuidaba de día, los cuidaba de noche. Los cuidaba en el calor y los cuidaba en el frío y en helada. Oiga, porque a los animales hay que cuidarlos en la helada también. Y usted ve los que tienen un poquito, van y llevan ahí a los. Yo veo los caballos acá en el campo y las vaquitas. Y cómo van y les llevan una mantita y se las ponen encima ahí en la noche. ¿Verdad? Porque pobrecitas van a pasar un poco de frío. Pues hay que cuidar el rebaño. En el verano y en el invierno también. Así que lo que yo quiero entender primero es que
en que pastores estén cuidando el rebaño no indica de ninguna manera la época del año. Eso no, porque hermano, ¿acaso desaparecían las ovejas cuando llegaba el invierno? ¿O cuando llegaba? No desaparecían. Amén. Entonces, la pregunta entonces entra, pastor, entonces ¿de dónde viene la tradición de celebrar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre? Esto es escritos prefilacalianos. ¿Qué significa eso? Estos fueron escritores e historiadores que escribieron antes de ese calendario. ¿Ve? El primero es un escritor cristiano llamado Hipólito de Roma. Hipólito de Roma escribió también un comentario del libro de Daniel en esa época, y en el comentario del libro de Daniel, haciendo referencia a las profecías de las 70 semanas que hablan de la venida del Mesías, ¿verdad? Daniel es uno de los escritores del Antiguo Testamento que profetizó de la venida del Mesías. Y precisamente en ese escrito, Hipólito de Roma dice que los cristianos celebran o reconocen el nacimiento de Jesús como ocurriendo 8 días. Eso está en el comentario del libro de Daniel de Hipólito de Roma. 8 días antes del mes de enero. Entonces, ¿dónde caería 8 días antes de enero? O el 24 o el 25 de diciembre, dependiendo de cómo cuenta, ¿verdad? Esos 8 días, si empiezas desde el 1 sería el 25, si empiezas desde el 31 sería el 4. Amén. Pero esto, hermanos, usted nota allí, primero Hipólito de Roma en ese escrito, también otro escritor llamado Juliano Africanus, un escritor cristiano en África precisamente, que escribió un volumen llamado Chronographiae. Amén. Chronographiae. Es el nombre del libro que escribió este Juliano. Y su escrito, la base de su escrito, el propósito de todo su libro, era detallar todas las fechas más importantes de los sucesos de la iglesia primitiva. Entonces él menciona allí el anuncio de Juan el Bautista, ¿verdad? El anuncio del nacimiento la encarnación, ¿verdad? Que es cuando María recibe el mensaje de Gabriel. El nacimiento de Juan, el nacimiento de Cristo, el ministerio de Jesús. Entonces va poniendo fechas. A cada uno era un historiador que tenía el deseo de que se conocieran las fechas de todos estos eventos tan importantes, ¿verdad? Que como dice el libro de los Salmos, yo leía en esta mañana en el libro de los Salmos, el Salmo 145, de cómo el salmista dice: de generación en generación celebrarán tus hechos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito? Quería él que se supieran las fechas de los hechos para que se pudiera celebrar año tras año. ¿Ve? Que es una práctica del pueblo judío, y también el pueblo cristiano lo practica, ¿verdad que sí? Es bastante común que una iglesia celebre su aniversario, por ejemplo, ¿verdad? El aniversario desde que se fundó la iglesia, y se va celebrando año tras año, hacen una campaña. Eso es bonito, ¿verdad que es bonito?
Yo no sé usted, yo me gozo con celebrar el aniversario de la iglesia, como una pareja se goza de celebrar su aniversario, porque ese día es importante para ese patrimonio, ¿verdad? Quizás, y le digo esto con todo respeto, quizás el aniversario suyo no es muy importante para mí. No deja de ser importante, ¿ve? Pero no tiene la misma importancia. Hermano, el aniversario de la familia Aquiles, que esta semana están de aniversario, creo, ¿verdad? No, eso era otra. Alguien le puso ahí, ya. Pero bueno, el aniversario de la familia Aquiles es importante para ellos. Y yo me gozo con su aniversario, pero no tiene la misma importancia para mí que para ellos, ¿verdad que no? Ya. Igual al aniversario de la iglesia. Pero algo que tiene tanto impacto en la vida de todos nosotros, como el nacimiento de Cristo, como su muerte, como su resurrección, son cosas que deben tener gran importancia para todos nosotros. Y yo creo que si usted siente importante el celebrar su aniversario o su cumpleaños o el día de la independencia de su país, yo no sé si hay algún país que en este mes cumple su independencia. Yo sé que por ahí por julio, ¿verdad? Hay varios países que les toca la independencia, entre ellos los Estados Unidos, que el 4 de julio celebra su independencia, ¿verdad? Y para ese país es muy importante. Pero si usted le pregunta a alguien por allá en Perú si el 4 de julio es importante, le va a decir, ¿pero qué me importa a mí el 4 de julio si estoy esperando que llegue el 28? ¿Verdad? Pero para muchos, especialmente en ese segundo siglo de la iglesia, tenemos que recordar que en el primer siglo, hermanos, mire, ocurre algo. El primer y segundo siglo de la iglesia vivía una persecución constante, ¿no es cierto? Una persecución constante. Los apóstoles, los cristianos, los diáconos de la iglesia, los obispos, aquellos primeros pastores que fueron levantándose, ancianos en las diferentes iglesias, todos ellos fueron perseguidos continuamente. Así que no hubo una oportunidad de construir templos, ¿verdad? No hubo en ese primer tiempo una oportunidad de establecer, digamos, tradiciones, ¿no? Porque el tema eran dos propósitos nada más: sobrevivir y predicar a Cristo a toda criatura. Y si había que dejar de hacer una de las dos, pues dejaban de vivir. Pero Cristo seguía siendo predicado. Pero cuando la iglesia empieza a crecer de tal manera que queda establecida y ya el imperio romano se da cuenta que no puede destruirla, porque ¿sabe qué sucedía? Mientras más cristianos mataban, más se multiplicaban. Mientras más sangre cristiana era derramada en el circo romano, más la gente de aquel imperio recibían a Cristo y venían a los pies del Señor. Así que llegó un momento que Roma dijo, bueno, ya no los vamos a perseguir más. Por lo menos abiertamente ya no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos a que ellos prediquen. Entonces, es en esa época, durante el segundo siglo, donde la iglesia empieza a querer organizarse y organizar sus días de fiesta. Entonces este escritor Juliano escribe este Chronographia y él determina, por la búsqueda que hizo
¿verdad? Entre ellos también otro escritor llamado Tertuliano, contemporáneo también de Juliano, y Agustino de Hippo, que vino después, en el año 354, fue cuando nació Agustín. Pero estos dos, Juliano Africanos y Tertuliano, contemporáneos con Hipólito de Roma, vemos que ellos también escribieron algo similar. Ahora, la conjetura de ellos, tanto de Juliano como de Tertuliano, era que Jesús entró al vientre de la Virgen María un 25 de marzo. Un 25 de marzo. ¿Por qué un 25 de marzo? Hay algunas ideas acerca de esto. Y era que había un concepto en la iglesia primitiva, especialmente en la iglesia primitiva, pero también algunas ideas que vienen de la tradición judía. Por eso no es algo que le podemos poner tanta credibilidad, tanto énfasis, pero sí es lo que se usó, ¿ve? De que Jesús, el Mesías, iba a morir en la misma fecha en que fue concebido. O sea que su muerte iba a coincidir en su concepción. ¿Ve? Entonces, ¿cuándo murió Cristo? Bueno, esa fecha sí la sabemos, ¿verdad? Sabemos que Cristo murió en la época de la Pascua. Y en este año pues se había calculado de que la Pascua y la fecha donde murió Jesús fue el 25 de marzo. ¿Qué se hace entonces? Pues se calculan 9 meses después del 25 de marzo. Simple. ¿Qué pasa cuando tú le añades 9 meses al tercer mes? Al mes 12 es diciembre 25. ¿Verdad? Si la concepción fue el 25 de marzo, entonces su nacimiento tenía que ser 25 de diciembre. Esa fue la lógica, digámoslo así, que se usó durante ese segundo siglo para calcular la fecha del nacimiento del Señor, y la evidencia nos enseña en los escritos de Agustín de Hippo, que escribe en este libro, Gloria al nombre del Señor. Él escribe, el libro es un comentario acerca de la Trinidad. El libro se llama Sobre la Trinidad, literalmente ese es el nombre del escrito de Agustín de Hippo. Y él detalla cómo desde el segundo siglo de la iglesia hasta el quinto siglo, que es donde él escribe, porque él escribe en los años 400, él dice que hasta hoy, hasta ese momento, la iglesia seguía celebrando el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Es decir que esta práctica o esta celebración del 25 de diciembre, amados hermanos, no se puede decir que fue tomada de los paganos. Antes bien, antecede a las prácticas paganas. La iglesia ya estaba practicando, ya estaba celebrando a Jesucristo y su nacimiento, y usando esa fecha en particular para hacerlo. Pero a veces vemos que hay personas que quieren hacerse de listo, ¿verdad? Que quieren ser más intelectuales que hasta los mismos fundadores de la iglesia, ¿verdad? Hasta los mismos antiguos del cristianismo. Y dicen, no, yo sé mejor que ellos. Pero yo digo con toda humildad, hermano, y si me permite dar mi interpretación un poco, yo digo, ellos están más cerca que nosotros. Si hubiera alguna evidencia para saber la fecha,
ellos lo hubieran tenido. Pero ahora han pasado 2000 años y mucha de esa evidencia se ha perdido al tiempo. Por eso, si había algún tiempo que se podía debatir más acerca del nacimiento de Cristo, hubiera sido en esa época. Y ellos son los que determinaron el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Yo no la determiné. Pero yo siempre le digo a la iglesia, hermano, una celebración no es algo obligatorio. No es esencial para tu fe. Pues yo sé que hay personas que la celebración del 25 de diciembre les incomoda, porque ellos no están acostumbrados a celebrar el nacimiento de Cristo. Hermano, usted no está obligado a celebrarlo. No está obligado. Pero lo que yo le advertiría es que no entre en esa costumbre de pleitos, de peleas, de acusaciones, y algunos que hasta salen y dicen: esa iglesia que celebra Navidad es una iglesia pagana. Y muchos de ellos hablan con ignorancia, tristemente. Por eso yo le recomiendo y le sugiero que usted investigue. Y no solo investigue, pero investigue con personas que de verdad pueden indicarle a la evidencia. No simplemente a alguien que se para por ahí diciendo: no, que la Navidad es pagana, que los cristianos no saben lo que están celebrando. No, nosotros sí sabemos lo que estamos celebrando. Porque a lo que es importante que nos recordemos, amados hermanos, es que cuando hablamos de celebrar la Navidad, el pueblo de Dios, la iglesia cristiana, tiene que tener muy claro qué estamos celebrando y también cómo lo celebramos. Porque hay costumbres que inclusive amenazan con querer suplantar el propósito legítimo de nuestra celebración. Yo les decía la semana pasada que la celebración no es pagana, pero hay prácticas que buscan suplantar una celebración sana, santa, agradable a Dios por el comercialismo. Y hay personas que cuando llega la Navidad apenas se acuerdan que se trata de Cristo. Y van y se emborrachan. Y van y sí, compran regalos y reparten y hacen aquí y allá, pero no se acuerdan de Cristo. Y amado hermano, no se puede celebrar la verdadera Navidad sin celebrar a Cristo. Si no recuerdas a Cristo, tú no estás celebrando Navidad. Bendito sea el nombre del Señor. Puede alabar al Señor, hermano. Así que esta evidencia nos demuestra de que tanto antes como después, durante el Imperio Romano, la iglesia, aun cuando estaba allí en las catacumbas, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de la iglesia perseguida en Roma y en todo el Imperio Romano. Pues esa iglesia perseguida también celebraba Navidad, aún siendo perseguida. Y cuando se reunió el famoso concilio de Nicea, ¿verdad? En el concilio de Nicea se reunieron los obispos de las iglesias de Roma, de Siria, de Jerusalén, de Egipto, de Etiopía, de Grecia, de todos los países que formaban parte del Imperio Romano, donde estaba el evangelio, donde habían iglesias. Los obispos de esa iglesia se reunieron. ¿Para qué? Para resolver
para resolver una pregunta teológica que uno de los obispos estaba queriendo decir que Jesús no era Dios. Y en esa reunión del Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, fue en esa reunión donde los obispos dicen: no, de ninguna manera vamos a aceptar esa falsa doctrina. Le declaran hereje a uno que se llama Ariano. De hecho, aparece allí un obispo, que vamos a hablar de él un poquito, un obispo llamado Nicolás de Esmirna, que defendió la divinidad de Jesús y que de hecho a aquel hereje llamado Ariano, según la leyenda de esa reunión, ¿verdad? Porque a veces es un poco exagerada. Dice que Nicolás le dio una cachetada al hereje. Entonces le llamaban San Nicolás, y ese es uno de las personas que después es tomada para crear el personaje de Santa Claus. Pero eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pero en esa reunión, ¿verdad?, del Concilio de Nicea, también esa reunión de todas las iglesias, hermano, del imperio. Eso es lo que es un concilio, una reunión de iglesias. En ese concilio se acordó también de que el 25 de diciembre sería la fecha de la celebración del nacimiento de Cristo. Y eso está documentado porque el Concilio de Nicea, todos esos documentos están preservados hasta hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a mirar el siguiente mito. El siguiente mito es acerca del árbol de Navidad, ¿verdad? Y muchos, inclusive, hemos escuchado a personas llamarles el árbol babilónico, ¿verdad? El árbol babilónico o el árbol, bueno, de cuántas cosas le han llamado acera, le han llamado muchas cosas diferentes. Pero vamos a investigar este mito un poquito, ¿ya? ¿Verdad? Algunas de los textos, porque estas personas, ¿verdad?, que atacan inclusive el uso del árbol de Navidad, usan versos bíblicos que están, ¿verdad?, están ahí en la Biblia, como Jeremías 10. Vamos a ir allí, quiero que usted vaya conmigo, y después vamos a leer Deuteronomio 12, amén. Pero vamos a leer primero Jeremías 10. Dice el verso 1: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Lo primero que yo quiero que usted mire es a quién le está hablando el Señor allí. ¿A quién le está hablando el Señor? A Israel, ¿verdad? Número 1, esto está dirigido a Israel. Dice: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y estamos de acuerdo, igual esto lo pudiéramos aplicar a nosotros mismos también, ¿verdad? Que es vanidad las costumbres del mundo. Y que nosotros estemos tomando una costumbre que es del mundo y la apliquemos y queremos usarla y, entre comillas, redimirla, como algunos han querido hacer con Halloween, que el Señor lo reprenda. Es un error. Y mire, dice: porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Entonces muchos leen hasta ahí y dicen: ve, está hablando del árbol de Navidad. Pero me parece que no lo han leído detenidamente. Porque lo primero que dice es que está buscando leño del bosque, ¿verdad? O sea, primeramente está cortando madera para quemar, ¿verdad? Y toma de esa madera y dice que hace, quiero que usted lo lea allí, verso 3, leño del bosque cortaron,
obra de manos de artífice con buril. El buril es una especie de cuchillo que a veces es más parecido a un hacha, ¿verdad? Que se usa para darle forma a la madera. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron un pedazo de madera y le empezaron a dar forma. Y después lo clavaron, le pusieron en una base y lo afirmaron allí. Y entonces dice, con plata y oro lo adornaron. Y entonces dice, derechos están como palmera y no hablan. ¿Por qué dice que no hablan? Y note que dice allí el verso 5, no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos. Usted ve que está haciendo una alusión al libro de los Salmos, que dice acerca de los dioses de las naciones, ¿verdad? ¿Y qué dice el libro de los Salmos? Tienen ojos y no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan. Ahora, yo le pregunto, ¿un árbol de Navidad tiene una boca para hablar? No. Usted va ahí con un cuchillo o ve a alguien que va con un cuchillo y le empieza a dar una forma y le empieza a ponerle unas cejitas ahí. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí en Jeremías capítulo 10 está haciendo una referencia a la creación de un ídolo, una imagen, que luego dice, son llevados, los cargan. ¿A qué se me parece eso? A una procesión, ¿verdad? A eso es lo que estamos viendo, porque los antiguos, ¿verdad? Los ídolos de las naciones paganas hacían eso. Cargaban ahí a sus dioses, aquí para allá, los llevaban. A eso es lo que se refiere. Y también están las famosas o los famosos árboles frondosos, ¿verdad? El mismo Jeremías en el capítulo 2 y 3 habla de Israel y su pueblo fornicando debajo de los árboles frondosos e idolatrando. Y también Deuteronomio capítulo 12 hace mención de ello. Amén. Ahí en el verso 2 menciona también árboles frondosos. No sé si alguien sabe lo que es un árbol frondoso. Es un árbol con hojas, leafy. O sea, que tiene hojas. ¿Un árbol tiene hojas? Sí, es un árbol frondoso. Ya, es que tiene vida. Está vivo el árbol, tiene hojas, está bien. Eso es lo único que significa un árbol frondoso. Amén. Ahora miren lo que dice, y de hecho los que tienen la versión en inglés pueden ver que donde en español dice árbol frondoso, dice leafy tree. Nada más. Amén. Pero el verso 2 dice, y a este verso se toman algunos para decir, hay que destruir el árbol de Navidad. Mire, dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron ¿a quiénes? A sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Que destruyan los lugares de la idolatría. ¿Verdad que sí? Los lugares donde se adoraban a ídolos. En el monte es malo. ¿Verdad que el monte no es malo? La Biblia dice en el capítulo 5 de San Mateo que cuando Jesús vio a la multitud, Él subió al monte y se sentó. Y todo el mundo se le acercó. Y Él les empezó a enseñar. Ay, pero pastor,
pero estaban idolatrando en los montes. ¿Cómo Jesús se va a sentar? Es que el monte es creación de Dios, hermano. ¿O acaso los árboles son del diablo? ¿Qué cree usted? En el cuarto día del Génesis, ¿acaso el Señor se cruzó los brazos y se le dijo: bueno, ahora ustedes, los dioses paganos, hagan los árboles, que eso les toca a ustedes? No, mis amados hermanos, los árboles son del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo destruir allí? Es la idolatría. Es aquellos que querían usar lo que era bueno y justo que Dios creó para adorar a los ídolos. Entonces, ¿qué hacían? Creaban sus ídolos y los ponían ahí debajo del árbol. Y debajo del árbol ahí se inclinaban y adoraban. Porque debajo del árbol tenían su sombrita y querían estar cómodos mientras adoraban a su ídolo. ¿Y qué dice el Señor? Pues arranca ese ídolo, y si ese árbol es demasiado problema, pues corta el árbol y quémalo también. Pero no está diciendo que no podemos tener árboles. De hecho, si usted quiere ver evidencia de que es agradable al Señor hasta decorar con árboles, vaya conmigo al libro de Isaías. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 60. Mire lo que dice el Señor. Y vamos a leerlo, porque quiero que usted vea ahí también conmigo, verso 13. Mire lo que dice el verso 13. La gloria del Líbano vendrá a ti. Cipreses, pinos y bojes juntamente. ¿Para qué cosa? Para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Qué tremendo que el Señor mismo decora su santuario. Esto está hablando, para los que han estudiado un poquito de escatología, este es un pasaje sobre el milenio, sobre el reinado milenial de Cristo en la tierra. Y su santuario estará en Jerusalén, y es tremendo porque presenta el santuario como siendo decorado con árboles por dentro, incluyendo a pinos. Y ese lo puso el Señor, no lo puse yo. Gloria a Dios. Entonces, vemos que los árboles son creación de Dios. Usted no debe sentirse, hermanos, mal de usar una decoración de un árbol en su casa para conmemorar la celebración de Jesucristo. De hecho, gloria al nombre del Señor, y tengo ahí una diapositiva. Pasamos ahí a la siguiente. Gloria al nombre del Señor. Los orígenes del uso del árbol. Hay distintos árboles que se usan, ¿verdad?, para conmemorar la Navidad. En algunos lugares se usa el pino. En otros lugares hay una especie de árbol que en español se llama abeto, ¿verdad? Árboles de abeto. En inglés se llaman fir trees o spruce, ¿verdad? Son muy comunes esas especies de árbol. ¿Por qué se usan esos árboles? Bueno, aunque la costumbre se trae desde aproximadamente los años 1500 o el siglo XVI en Alemania. Es algo bastante nuevo comparado con
¿verdad? Lo que digamos la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Bueno, muchos de ustedes quizás saben que en el siglo XVI, al principio de ese siglo, un hombre llamado Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica, ¿verdad? Plasmando allí sus 95 tesis en la puerta de su capilla, hablando sobre su queja contra las herejías de la Iglesia Católica, prácticas irreconciliables según él. Y yo le entiendo, porque mirando las prácticas de las que él se queja, y estaba presentando allí, gloria al Señor, lo que él veía, ¿verdad?, de las Escrituras, yo lo entiendo y estoy de acuerdo, gloria al nombre del Señor. Pues este hombre, y ahí hay una imagen en la mano derecha, esa es la familia Lutero. Ahí está Martín Lutero, un siervo del Señor de esa época, que caminaba por el bosque de ahí de Alemania en esa época navideña. Y mientras miraba por los árboles, entre las hojas de los árboles, pudo percibir las estrellas del cielo. Esta es la historia, ¿verdad?, que se ha contado y que se conoce acerca de esta práctica. Y cuando él vio las estrellas entre las ramas de los árboles, él se acordó de aquella estrella de Belén y de cómo Cristo vino desde el cielo hasta la tierra. ¿Ve? Y estuvo la luz de Dios, estuvo entre nosotros. Entonces él hizo, para poder ilustrarle eso a su familia y luego a su congregación también, él se lo ilustró. Él cortó ese árbol y lo trajo a su casa y comenzó a ponerle velas para que representaran la luz del Señor que vino al mundo. Y más adelante se le añadió de que el árbol, porque los que saben un poquito de árboles saben que el pino y los árboles de abeto son árboles que siempre están verdes, ¿verdad? Porque hay árboles en otras partes de los países que cuando llega la época del frío cambian de color y pierden las hojas, ¿verdad? Y aunque algunos piensan que cuando pierden las hojas están muertos, no están muertos, solamente están allí esperando a que pase el frío. Pero hay otros árboles que en todo el año se mantienen verdes. Entonces él usa eso, ¿no?, para también ilustrar ese pasaje que dice el salmista: estarán vigorosos y verdes, aún en la vejez fructificarán. Él dice: así es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca ha perdido su vigor, siempre está listo para darnos su luz. Era una ilustración de un momento. ¿Qué pasó? Que como era un hombre, Martín Lutero, en Alemania especialmente, en esos años, era un hombre de grande influencia. Porque la mayoría de las iglesias, si no todas, hermanos, las iglesias de Alemania se separaron de la Iglesia Católica y comenzó la reforma cristiana, la reforma protestante, ¿verdad? Entonces, como suele suceder cuando un líder cristiano, ¿verdad?, hace algo que es, digamos, es algo que no es malo, es algo bueno, generalmente los que están a su alrededor lo imitan. Y esto se volvió una costumbre muy popular en Alemania, que luego en los años 1800 fue llevada a Inglaterra, porque los reyes que entraron a Inglaterra en los 1800 eran de descendencia alemana.
y trajeron a Inglaterra esa práctica. Y entonces eso se corrió por todo el mundo. Por eso es que hoy en día en el mundo cristiano, que ha tenido especialmente influencia de Inglaterra, siempre se practica este árbol navideño. Pero no viene de una práctica pagana, hermanos amados. Ni tampoco podemos tergiversar y obligar a las escrituras que diga algo que no está diciendo. Porque querer meter el árbol de Navidad en Jeremías 10 es lo que los teólogos le llamarían un anacronismo. O sea, es querer meter allí algo que no le toca a la época. Ahí no es, en Israel no habían árboles de Navidad si ellos ni siquiera celebran el nacimiento de Jesús, hermano. Porque ahí está hablando de otra cosa. Ahora quiero que miremos el tercer mito. Con este vamos a ir concluyendo. Santa Claus. Personajes en que están basados Santa Claus. Hay tres personajes que, porque en realidad lo que hoy en día se le llama Santa Claus es como una combinación de varios personajes de la historia y de la mitología. ¿Ve? El primero, que está arriba a la izquierda allí, es Nicolás de Esmirna, un obispo de la iglesia antigua que ya yo les mencioné un poquito de él, ¿verdad? Que fue uno de los defensores de la divinidad de Jesucristo. ¿Ve? Hasta ahí no hay problema. Un hombre que defendió la divinidad de Cristo. Gloria a Dios. Los principales defensores de la divinidad de Cristo en el concilio de Nicea eran Nicolás y otro hombre llamado Atanasio. Pero aparte de este evento, también era un hombre muy dadivoso. Esmirna es una ciudad, como muchos saben, allá en Turquía, ¿verdad? Y era una ciudad que sufrió mucho ataque contra el evangelio. Y este hombre, en la época de el nacimiento del Señor Jesucristo, salía y le regalaba regalos a los huérfanos. Fue un hombre de la vida real. Ahora, el pastor o el obispo Nicolás de Esmirna, él murió. Está en la presencia del Señor. Lo que no podemos decir es que es alguien que se aparece cada 25 de diciembre y le da la vuelta al mundo y no, mis amados hermanos. ¿Ve? Entonces también está un personaje holandés llamado Sinterklaas o Sinterklaas, ¿verdad? Que siempre aparecía con un moro. Entonces la costumbre en Holanda es que alguien se viste de Sinterklaas y hay otro, como todos allá en Holanda son blancos, pues alguien se pinta la cara de negro para acompañar a Sinterklaas. ¿Ve? Y entonces este personaje viene y era un mito que se inventó para alegrar en el tiempo de diciembre. ¿Y qué hicieron? Pues combinaron eso. ¿Ve? Y el otro es un personaje inglés llamado el Padre Navidad o Papá Noel, ¿verdad? Que no es como el Santa Claus que ahora vemos, todo vestido de rojo. Que de hecho eso empezó ya después con la Coca-Cola, que quiso hacer un marketing tremendo allí. Y le salió, parece que le funcionó el marketing, porque ahora todo el mundo se recuerda a Santa Claus vestido de rojo, ¿verdad? Pero este Papá Noel o el Padre Navidad era un personaje ficticio de Inglaterra, que lo único que él hacía era anunciar
que venía Navidad. Este personaje no repartía regalos, no tenía poderes, simplemente era alguien que vestían cada año de verde y que pasaba por la ciudad con una campana el 24 de diciembre diciendo: ya viene Navidad, ya viene Navidad, ya viene Navidad. ¿Ve? Entonces, esa era una costumbre que hacían. ¿Qué sucede? Se empiezan a escribir, al pasar los años, poemas y se inventa una mitología. Se combinan estos personajes con unos duendes de la mitología germánica y se empiezan a decir, no, que Papá Noel nunca se muere, nunca se pone viejo, está siempre está viejo, siempre está igual así, con su barba larga y blanca y sus cachetes rosaditos. Parece que está tomando mucho alcohol porque se le han puesto todos rosados los cachetes. Pero usted se da cuenta, hermano, o sea, todas estas mitologías que se involucran allí, ¿cuál es su propósito? Y esta es la pregunta que hago. ¿Cuál es el propósito? Y particularmente, ahora quiero enfocarme en este último, sobre este personaje, porque se convierte en una distracción a la celebración navideña. Se convierte, y es el enfoque que muchos tienen y la idea que muchos tienen acerca de la Navidad. Es muy triste de que en muchos lugares, especialmente aquí en los Estados Unidos, si usted le pregunta de qué se trata la Navidad, ellos le van a decir de Santa Claus. Pero hermanos amados, Santa Claus no existe. Ay, yo no sé si hay alguno que le estaba diciendo a su hijo que Santa Claus era el que le traía el regalo. Hermano, Papá Noel no pagó por esos regalos para mis hijos, ¿eh? Y yo sé que los padres y los abuelos que están aquí estarán diciendo, no, bien caros que me salieron. ¿Cómo le voy a dar yo el crédito a alguien que ni siquiera existe? No, más, ¿sabe qué debe hacer usted? Mejor enséñele a sus hijos a darle gracias a sus padres y darle gracias al Señor que les suplió durante el año para que puedan tener ese regalo, para que puedan hacer esa cena, para que puedan reunirse, que el Señor les ha dado salud. Reúnase allí, después que ellos abran todos esos regalos, reúnanse y dirán, ok, ya tuvieron todos esos regalos, ahora tómense de las manos y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque envió su Hijo Jesucristo a esta tierra y nació en un pesebre, aleluya, a traernos vida con su muerte. Porque cuando empezamos, amados hermanos, a caer en la confusión del sincretismo, de la mezcla, amalgamando personajes para crear una nueva tradición, que es lo que se logró con todo ese marketing, hermano, y se ha logrado. Y yo le digo algo, amado hermano, yo no estoy en contra de que le compre regalo a sus hijos, a sus niños, cómprele los regalos. ¿Sabe lo que sí le digo? No se endeude por comprar regalos. Usted tiene el dinero para comprar, cómprelo, hermano. Ahora, usted no tiene para comprarle
20 regalos. No le compré 20 regalos, cómprele 2. No tiene para comprarle 2, cómprele 1. No tiene para comprarle 1, escríbale una tarjeta. Ya. Hazle un dibujo, mira, yo te quiero mucho. Reúnase, alabe a Dios. Abra la Biblia. Yo le hago una pregunta, hermano. Usted puede ir a cualquiera de sus hijos y preguntarle sobre algún cumpleaños que celebraron. Y pregúntele a ver si se acuerdan del regalo que le dieron en ese cumpleaños. No me acuerdo. Uy, y mira que se pasaron meses pidiendo ese regalo. Pero ahora no se acuerdan cuál fue el regalo que recibieron. ¿Sabe de qué se acuerdan? Del tiempo que pasaron contigo. De que se reunió la familia. De la risa. De la alegría que sintieron. Igual los que han celebrado Navidad no se van a acordar de esos regalos. Es que el enfoque no son los regalos. Y si usted está preocupado, no, tengo que darle un regalo que nunca se le olvide. Hermano, está pensando mal. Se lo digo con todo el respeto. Y a mí me gusta dar buenos regalos cuando es posible. A veces no es posible. A veces, hermano, estamos más arrancados. Y no hay con qué. Y pues gloria a Dios. No significa que no podemos celebrar. Porque la Navidad, amados hermanos, no son los mitos. Algunos van y cada año compran un árbol natural. Eso es hermoso. Cuando uno, ¿verdad?, pone el árbol ahí en la casa y suelta una fragancia, hermano, tan bonita que llena la casa, especialmente en esos lugares donde hay mucho frío, ¿verdad? Y uno tiene que estar encerrado en la casa todo el día en el invierno. Ese árbol da un buen aroma. Y una decoración y las luces y agradan y alegran. Gloria a Dios por eso. Pero hay otros que no pueden comprar el árbol genuino y se compran uno de plástico. Y gloria a Dios. ¿Es algo el de plástico o algo el verdadero o algo que no lo pongas? Yo me recuerdo cuando nos casamos, mi esposa y yo. Nos casamos en noviembre. Y usted sabe, uno está, hermano, para la boda y para la casa, pues. Así me quedé. Recién casado y ya llega la Navidad. Y le dije, bueno, mi amor, nuestro arbolito va a tener que... Y fuimos ahí y nos buscamos un arbolito así de alto, hermano, así, mire. No había ni para comprar las luces. Gracias a Dios que el arbolito tenía unas luces que lo conectaba y ya así. Una cosita así. Pero ¿sabe qué? Lo pusimos ahí encima de una mesita que teníamos. Y nos reunimos allí el día de Navidad y dijimos, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús al mundo. No había para comprar muchos regalos. Y no que haya mucho más ahora. Pero Dios estaba allí. El Señor estaba allí. No es, el árbol no es el que hace la diferencia. Si es chiquito, si es grande. Hay gente que van y pagan miles de dólares para conseguir el árbol más grande, así que les quepa en la casa. Bueno, si usted quiere comprar el árbol más grande que le quepa en la casa, gloria a Dios, póngalo, hermano. Pero si usted se va a endeudar, si por poner un árbol más,
2 pies más alto. Después no tiene con qué pagar la renta. Entonces usted se está metiendo en problema, hermano. Así que puede comprar un árbol así, comprar 40 regalos, pero ya no tiene para comprar la comida para sus hijos. El cristiano tiene que saber cuáles son las prioridades, amados hermanos. Porque la celebración de Navidad, todo lo demás que viene con ello son adiciones, pero no es la esencia. Y lo que necesitamos recordar es que la esencia de la celebración de Navidad no son los regalos, aunque son bonitos, no son los árboles, aunque sean agradables. Aleluya. Ni siquiera es la fecha, aunque tiene respaldo histórico. La esencia de celebrar Navidad es hacer memoria. Yo lo he estado diciendo desde que empezó este mes, y después que termine lo seguiré diciendo. Cuando usted se reúna este 24 o 25 de diciembre, amado hermano, allí en su hogar con su familia, y sabe que le recomiendo que se reúna. No deje pasar esa fecha. ¿Y sabe lo que tiene que hacer primordialmente? Tomarse de la mano con sus hijos. Llévelos a la palabra del Señor. Y por qué no, usted mismo háblale de lo que sucedió un día en Belén de Judea, cuando un hombre y una mujer que no pudieron hallar espacio en el mesón. Yo no sé si el mismo mesonero, cuando vio que ya no tenía espacio y llegó aquella mujer, dijo: ven, hay un espacio por lo menos acá en el pesebre, donde se guardaban los animales. Allí llevó a aquella mujer y su marido, y dio a luz en el pesebre. Y allí lo envolvieron en pañales. Y que mientras eso sucedía, los ángeles del cielo vinieron a alabar a Dios. Vinieron a alabar a él. Ese niño que estaba allí, ese niño era Dios. Y es Dios por los siglos de los siglos. Aunque era un niño, los ángeles le adoraron. Y ahora no es un niño, pero le seguimos adorando. Por eso, iglesia, no perdamos la esencia. No te olvides, amado hermano, la esperanza de fe que hay en nosotros. Siempre recuerdo las palabras del apóstol Pedro, y con esto quiero cerrar. Segunda de Pedro 3:15. Perdón. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Estad siempre preparados
para presentar defensa de una esperanza que está en nosotros. ¿Cuántos tienen esa esperanza bienaventurada, hermanos? Por eso no nos avergonzamos, aunque otros se burlen y no sepan que al atacarnos se demuestran su ignorancia. No nos avergonzamos de este evangelio. Yo no me avergüenzo de celebrar a Cristo. Y yo me acuerdo de él, del momento, hago memoria de cuando él era un bebé, pero recuerdo que no se quedó allí, sino que él entró por las puertas de gloria triunfante. Cuando ascendió al cielo con las marcas en sus manos, en su costado y en sus pies, y con su sangre presentada al Padre, triunfó sobre la muerte y sobre el Hades. Y ahí nos trajo victoria a nosotros. Ahí conquistó nuestras vidas, nuestra salvación. Y todo comenzó aquella noche en Belén. Ahí donde está, incline su rostro. Yo quiero orar por ti. Si en algún momento sientes que te has olvidado del propósito de tu adoración, de tu celebración al Señor, o has menospreciado aquello que es agradable a Dios, y quieres decirle: Señor, ayúdame a honrarte, a aprovechar cada oportunidad para hablarle a este mundo de tu Hijo Jesús. Que no sea de los que pasan el tiempo peleando, argumentando vanidades, sino de los que se ocupen de recordarle al mundo de que el propósito de esta celebración es de aquel que vino a salvarnos, aquel que es rey y sacerdote, aquel que es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por el nacimiento. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que aún harás, Señor. Señor, bendice a esta congregación, a los hermanos que están en este lugar. Permítenos, Dios mío, que sigamos testificando la verdad de tu palabra, manteniendo firme y sin fluctuar la convicción de nuestra fe. Y que cada celebración, cada culto, cada reunión, Señor, que hacemos delante de ti, sea para recordar, Dios mío amado, que tú eres el Señor, que no hay otro que merece la gloria fuera de ti, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Tú eres el centro y el objeto de nuestra adoración, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Señor, seguiremos proclamando el nombre de Jesucristo como aquel nombre sobre todo nombre. Padre, te adoramos y te damos gracias por tu Espíritu Santo, que aún hasta hoy
Y en esta época, Señor, convence al mundo de pecado y conmueve corazones, Señor, para que vuelvan a ti. Señor, queremos aprovechar esa cercanía y decirle a esas almas que vengan a Cristo y que te reciban como su Señor y Salvador. Todo esto te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.